Lo que todo católico sincero debe saber. ¿Son cristianos los católicos? Hay muchas religiones y sin duda la religión católica es la predominante. Este fenómeno en su mayor parte se debe a que viene de tradición familiar. Pero ¿cuánto de la Iglesia sabe el católico sincero? Hoy día casi 1.000 millones de personas se dicen católicos. Hoy día esta institución promueve el ecumenismo. Hoy día se habla de movimiento carismático católico. Hoy en día los católicos romanos van a un desastre espiritual. Si usted es católico, ¿no se ha preguntado lo siguiente? ¿Por qué esta organización se bautiza a los niños? ¿Por qué el Vaticano posee embajadores en todos los países del mundo y todo el mundo tiene su embajador en el Vaticano? ¿Por qué existen sacramentos como el confesionario? ¿Por qué esta institución posee sacerdotes? ¿Qué es y de dónde surge la primera comunión, la Eucaristía y la hostia? ¿De dónde proviene la autoridad de los sacerdotes católicos o de su líder de turno, el Papa? ¿Es realmente el Papa un santo padre? ¿Existe el purgatorio? Si es católico y adora a Cristo, ¿por qué se venera a la Virgen María? 1. El primer sacramento de la religión católica es la del bautismo de niños, pues según esta práctica los sacerdotes católicos estos exorcizan los demonios ungiéndolos con aceite, poniéndoles un poco de sal en la boca para protegerlos de futuras influencias de espíritus malignos. Luego le rocían agua para que quede convertido el bebé en hijo de Dios y heredero del cielo siempre y cuando muera en la gracia. Desde el momento que el sacerdote practica este ritual pasa a ser miembro de la institución católica. Lo que dice la Biblia: los creyentes en Cristo confiesan al bautizarse que se han identificado con Él en su muerte, sepultura y resurrección. Romanos 6, 3, 10, Hechos 8, 36, 38. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hechos 2, 41. Igual primero la persona debe creer y luego bautizarse. 2. Aunque usted no lo crea, el Vaticano es el único estado en el mundo que tiene embajadores en todos los países y cada país tiene su embajador en el Vaticano. Un territorio de menos de la mitad de 1 kilómetro cuadrado, 0,44 kilómetros y con 800 habitantes. El territorio que conforma la actual ciudad del Vaticano, al oeste del río Tíber, era conocido como el Ager Vaticanus, Campos del Vaticano. Los historiadores afirman que sus primeros habitantes fueron integrantes de un antiguo pueblo etrusco llamado Vaticum y de allí su nombre, otros que la palabra proviene del latín vates adivino, ya que pululaban adivinadores y magos que presagiaban el porvenir de transeúntes ocasionales. Es decir, desde sus inicios el Vaticano fue el centro de prácticas de brujería. Debido a que el Vaticano es un estado, desde el momento en que un niño es bautizado se convierte en ciudadano del Vaticano. Pongamos este ejemplo para que entiendan. Elena ahora es ciudadana de 2 países. Tiene 2 banderas, tiene 2 presidentes, 2 instituciones y 2 lealtades. El Vaticano es un estado de gobierno, moneda, ministerio de Estado y embajadores, y se le reconoce como nación, al igual que como Alemania, Francia, etc. Si Elena es una buena católica, su primer lealtad es para el Vaticano. Lo que dice la Biblia al respecto. Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan 18, 36. Pero ¿por qué este estado llamado Vaticano gobierna en nombre de Dios? Piénselo muy bien. 3. Los sacramentos, confesionario y penitencias. Cuando el católico va a confesarse ante una caseta en la cual se encuentra un hombre, va contristado y lleno de culpas para ser purgadas al confesarse ante un hombre quien le absolverá de sus pecados mediante algún tipo de penitencia que éste le imponga. ¿Pero es esto lo que dice la Biblia? Lo que dice la Biblia al respecto: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2, 1, 2. ¿Dónde surgió el concepto de confesionario? ¿En el Vaticano? No. Esto no surgió en el Vaticano, esto realmente en la antigua Babilonia, donde adoraban al antiguo dios Sol Baal. Era parte de un sistema religioso ocultista. Después del diluvio, los descendientes de Noé edificaron la ciudad de Babilonia, llegó a ser el centro religioso del mundo. El confesionario se usó para estar al tanto de lo que sucedía, para poder dominar y chantajear. Realmente el confesionario no se halla en la Biblia, esto es invención humana. 4. ¿Por qué esta institución posee sacerdotes?
El término sacerdote fue tomado de la religión judía, lo mismo que el altar, el incienso, etc. Hebreos 8:4. La Biblia indica en orden en el cual una iglesia debe de dirigirse y quienes han de guiarla. Lo que dice la Biblia al respecto. Habla de pastores, diáconos, etc. pero nunca de sacerdotes. La Biblia jamás menciona, ni monjes, ni monjas, y mucho menos papas, etc. Esta institución creó estos cargos o sistema para impresionar a sus seguidores, para ello además utiliza imágenes, velas y hábitos religiosos. A la gente le encanta. Solo sus líderes entienden bien la fraseología y la psicología religiosa de la que se valen para manipular a sus 800.000 millones de engañados miembros. 5. ¿Qué es y de dónde surge la primera comunión y la Eucaristía? La primera comunión, ¿verdad que suena cristiano? Veamos lo que hay detrás de la comunión que practican las iglesias católicas. En la antigua Babilonia se adoraba al dios Sol Baal. Esta religión se fue extendiendo hasta Egipto con diferentes nombres. En los altares egipcios trocitos de forma de sol tomados de un pan sin levadura. Aquellos trocitos eran consagrados por los sacerdotes egipcios, y mágicamente se convertían en la carne de dios Sol Osiris. Este milagro es llamado transubstanciación, en donde se comía a ese dios como en la Eucaristía de los católicos. ¿Qué hay de la Santa Eucaristía? Esta es la hostia, un trozo delgado de pan ácimo que al ser bendecida se convertirá en la Santa Eucaristía. Esta tiene la forma redonda del sol. Los católicos creen que de veras se convierte en la sangre y cuerpo de la divinidad de Jesús y que debe adorarse como Dios. ¿Y la hostia de dónde salió? El sacerdote con sus poderes mágicos, convierte el pan en Cristo mismo. Los católicos creen que el sacerdote es tan poderoso que puede sacar a Cristo del cielo, ponerlo en la cruz y sacrificarlo de nuevo durante la misa. La Santa Eucaristía es colocada en el centro de una pieza con forma de sol radiante llamada custodia. Los católicos tienen que inclinarse y adorar la hostia convertida en Dios. ¿Quién hubiera pensado que los egipcios lo llamaban Osiris mucho antes de que los papas lo llamaran Jesús? Cuando el sacerdote coloca la Eucaristía, o sea que para ellos el mismo Jesucristo en la custodia, los fieles se postran de rodillas ante la presencia de su Dios para adorarle. Cuando Jesús estuvo en la tierra, él advirtió lo siguiente. Mateo 24:23. Entonces si alguno os dijere aquí está el Cristo o allí, no creáis. ¿A quién deberían creer los católicos? ¿A su sacerdote o las palabras de Jesús? La palabra de Dios dice, Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos sino en el mismo cielo para presentarse ahora nosotros ante Dios. ¿Por qué razón el sacrificio de la misa tiene que continuar día tras día? Seguramente Jesucristo no estaba mintiendo cuando dijo, todo está consumado. Por allá por el año 1563 la Iglesia Católica Romana promulgó una serie de leyes espantosas que condenaban a muerte a quienes dijeran que el pan y el vino que usaban en la comunión eran solo símbolos. Esta ley significaba la muerte del cristiano que creyera en lo que la Biblia dice y no en lo que estos sujetos decretaban. La ley dice Canon 1: el que niegue que el sacramento de la Santísima Eucaristía está de manera cierta, real y substancial el cuerpo y la sangre, así como el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y consecuentemente Cristo en su totalidad, y dijere que está allí solo como un símbolo, figura o fuerza, sea condenado como hereje anatema. ¿Está esto en efecto todavía? Sí. Desde Vaticano II hasta ahora, todos los papas han ratificado y aceptado estos decretos conciliares. Concilio de Trento, sesión 13, capítulo Viri. Lo que la Biblia dice al respecto. Hebreos 10:30. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Sin duda Dios está muy enojado con el Vaticano. Para todo cristiano la cena del Señor es un símbolo porque escrito está: y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios 11:24-26. Pero Satanás tenía otros planes. Ideó la manera de que volvieran a presentarse sacrificios continuos, y apareció la misa católica. Logró que se celebrara,